abundante, fértil y firme. Si tuviéramos que definir con tan solo una palabra la conexión que tenemos con la tierra, justo el suelo que pisamos, diríamos que es como una madre que nos ofrece sustento y nutrición. Así de seguro y tangible, comprobamos una y otra vez que nuestro cuerpo, mente y espíritu conecta con el sustento de la madre naturaleza para enseñarnos a vivir bien y saber lo que ingerimos, cómo nos alimentamos y qué cosas nos ayudan para nuestra salud y bienestar. Bienvenidos a Mundo Expansivo, yo soy Sara Gómez y hoy tenemos el placer de entrevistar y charlar con una invitada especial a la que hoy todos podremos conocer. Ella se llama Mónica Fernández, reside en Bogotá, Colombia, tiene 42 años y es madre de 2 hijos. Mónica es coach de nutrición humana, estudiante del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. Colin Campbell de Estados Unidos y del programa de nutrición de Bien Plantado de la doctora Adriana Cortés de Colombia. Bien, Mónica ha vivido 15 años en Japón, lo que la ha inspirado a investigar sobre los alimentos que influyen en la larga vida y buena salud de los japoneses. Además, Mónica es ilustradora y editora de libros y se encuentra creando su propio libro ilustrado y didáctico sobre nutrición para niños y adultos. Bienvenida, Mónica, es un placer tenerte aquí. Hola, muchas gracias. El placer es mío. Bien, comenzamos esta charla, entrevista. Y yo quería preguntarte, Mónica, pues ¿qué soñaba Mónica cuando era pequeña? Esa pregunta, en muchos casos soñaba que me gustaría ser médico o doctor. En otras, mamá. Jugaba mucho a ser mamá. Al final se ha ido convirtiendo en sus sueños, ¿no? Todo se conecta. Y Mónica, ¿bienestar es igual a salud? Claro, sí, sin embargo, a veces la salud, el concepto de salud es diferente para todos. Por ejemplo, en mi caso, la salud es no estar tomando medicamentos. En el caso de salud en una persona mayor es no estar postrada en una cama a los 100 años. O sea, es relacionado también con la longevidad, ¿no? El bienestar requiere muchos elementos para que sea conectado con la salud, ¿no? Es importante conectar de forma consciente con el cuerpo y con la naturaleza. Claro, totalmente. A veces yo creo que el humano actual está bastante desconectado, la mayoría estamos bastante desconectados, porque todo es un conjunto, ¿verdad? Toda la materia, incluso la materia es un conjunto. Y me parece muy bien que me hagas esa pregunta porque para mí todas las respuestas están dentro nuestro, no están afuera. Muchas veces tratamos de buscarlas afuera y más en esta época que es la era de la información o desinformación prácticamente porque podemos encontrar información de muchos tipos. Pero lo que se acerca más a lo que es la realidad o la verdad está dentro nuestro, dentro de nuestro instinto, nuestras emociones y nuestro cuerpo, la anatomía de nuestro cuerpo. Entonces, básicamente nuestro cuerpo es como un templo, es una casa no solo de nuestro cuerpo físico, sino de muchos cuerpos, de nuestros cuerpos espirituales también, es un templo, debía considerarse un templo. Entonces, se conecta incluso, como dices, que en la naturaleza ya a nivel de sostenibilidad de nuestro ecosistema también se conecta. Todo está relacionado, es lo que yo creo. Y en el caso, por ejemplo, de lo que consumimos, en el caso, por ejemplo, de alimentos procesados o que no son orgánicos, ya aquí ya vamos desconectándonos un poco de esa sostenibilidad y de esa naturaleza, lo que podemos llamar en realidad la naturaleza. Mónica, ¿cuándo comenzó tu toma de conciencia en la alimentación? Bueno, puedo tener como dos puntos de partida si lo tomo como ya eh, en mi época adulta, pero si voy más atrás, puedo ver, por ejemplo, cuando era niña, no me gustaba la carne ni el pollo, la textura y el sabor. Y yo creía que era rara, ¿sí? O
la sociedad me hacía pensar que yo era rara o no entendía por qué no me podía gustar algo que los demás estaban comiendo o me recomendaban comer. Y después ya de madre, viendo casos de otros niños a mi alrededor, veo que es lo más natural del mundo. Es muy normal que los niños no tengan el gusto por la carne. Y es que su cuerpo les está hablando, no es totalmente natural. Ese es un punto de partida. El otro es ya hace unos 4 años largos. eh, Mi papá me recomendó un documental, empecé a verlo, luego empecé a ver otros documentales y empecé a ver otras realidades, otros puntos de vista que me hicieron cuestionarme bastante. Y dije, bueno, pero yo, ¿por qué no sabía esto hasta este momento? Quiero saber si eso es verdad. Entonces empecé a investigar, a contactar a algunos de esos doctores que también aparecen en los documentales, analizar a nivel general mi vida también, porque pues tuve una época de enfermedad en mi vida y analizarlo desde el punto de vista más racional y más como en un contexto. Cuando estuve enferma me cuestionaba mucho, decía, pero ¿por qué me enfermé? Si yo creía estar comiendo bien, creía ser una persona saludable, entonces le echaba la culpa a los genes, a la edad, y solemos mucho hacer eso, ¿no? Que es por la edad que me estoy enfermando porque ya estoy en edad de enfermarme, o por el ambiente, o porque a muchas personas se enferman de ese tipo de enfermedades. Entonces es normal que me dé a mí. Y resulta que no es tan normal. Ya empecé a darme cuenta un poco, ya a nivel ya más científico. Me gusta mucho la ciencia, me gusta investigar y llegar como al fondo de los asuntos. Entonces, en este momento ya tengo pues ya un conocimiento, por ejemplo, también ligado a la longevidad. En el caso de Japón, me interesó muchísimo los alimentos, la conexión de los alimentos de Japón con su longevidad y su salud. Y es muy común ver estando en Japón, no es que todos estén perfectos de salud, no, en Japón también la gente se está enfermando un poco más que antes, pero tú ves que no hay tanta obesidad. ¿Sí? Sales a la calle, no hay obesidad generalizada como si lo hay en nuestros países. Entonces, empiezas a atar cabos de muchos elementos, no solo la alimentación, que influyen en este bienestar. Y es básicamente, ese es como mi proceso a grandes rasgos, que puedo tener más detalles para comentar, pero es básicamente esa historia. Ha sido una gran transformación en tu vida, ¿no? El descubrirte a ti misma a través de la alimentación. ¿Y puedes decirnos en qué aspecto influye o afecta de alguna forma la alimentación en nuestra vida? ¿Es algo solo biológico o a nivel de supervivencia o hay otros niveles también de gran importancia? Bueno, en mi caso personal, cuando empecé a hacer cambios, los cambios que quería experimentar, porque primero que todo era el experimentar con mi propio cuerpo, algo que sabía en teoría, pero no en la práctica. Y uno de los primeros cambios que sentí es la paz, la liberación y no sé, una energía como si te hubiesen liberado de un peso que se fue. Entonces, después investigando, bueno, qué relación tiene también con la parte tanto emocional como espiritual, mental. Mental es bastante, y es incluso ya más a nivel químico. Tiene bastante relación, incluso se habla de que nos volvemos seres más espirituales cuando dejamos, por ejemplo, de comer carne, ¿sí? Es uno de los elementos claves para que tu cuerpo sea como un ente más iniciado, por decir algo más, pues es más ligado al espíritu, a la parte más, por decir, etérea de tu cuerpo, ¿no? Entonces, está bastante ligado y bueno, yo confío mucho que los alimentos tienen una energía, por ejemplo, las frutas tienen la energía del sol, bastante energía solar porque han necesitado de ella para crecer, del agua, de la tierra. Tienen todos los elementos reunidos en este alimento. Cuando los consumimos, nosotros también nos cargamos de esa energía. Nos convertimos en esa energía en parte o viceversa, ¿no?
Estos alimentos se convierten parte de nuestro cuerpo y evolucionan con nosotros. Somos el camino para que esa materia evolucione, se convierta en parte de nuestro propio cuerpo. Entonces está totalmente ligado. Asimismo, si hablamos, por ejemplo, de las carnes, estos animales al morir tienen una energía y creo que, bueno, tú sabes más de este tema que yo. Estos animales tienen también, yo confío que tienen un alma, ¿sí? Entonces, esos últimos instantes que vivan estos animales o durante su vida, muchos viven pues reprimidos o el instante ya de morir, el miedo, ¿sí? La tristeza. Eso también es energía para mí. Entonces, eso también llega a nuestro cuerpo de alguna manera, hace parte de nuestro cuerpo. Y hay teorías que dicen que parte de la violencia humana está ligada a esa brutalidad o esa crueldad, por decir algo que algunas personas lo consideran así. Y creo que tiene sentido en muchos casos. En el mundo nutricional es importante no solo lo que comes, sino también cómo lo comes. Sí, totalmente. Incluso hay muchos, les digo, maestros espirituales de muchos países, tanto de la India como de Francia, y ellos hablan mucho desde el instante en que el alimento se cultiva, incluso, cómo se cultiva ese alimento. Entonces, si tiene químicos o no, eso influye bastante, ¿no? En el caso de pensar de dónde vienen, el solo hecho de pensar de dónde vienen estos alimentos, ahí ya es un proceso, ¿no? El pensar en el alimento, el pensar qué efecto tiene ese alimento en tu cuerpo, es muy beneficioso también. El estar en paz cuando comemos. Se dice que incluso lo ideal sería no hablar, o por lo menos hablar de cosas positivas, no estar discutiendo o echando chismes o viendo la tele, Bueno, ¿se puede noticias. contar algún chiste que otro mientras Sí, se no, come? ¿No? Bueno, entonces bien. sí, sí, total. Es casi imposible hacerlo en silencio, pero si tienes oportunidad de comer solo, por ejemplo, en algún momento de la semana, qué bonito es dejar el celular. A veces es imposible si estamos muy ocupados. Dejar el celular al lado y concentrarte en el acto de alimentarte, de comer. Incluso si estás solo y nadie te está mirando, no te da vergüenza cerrar los ojos y aprovechar el sabor y la textura de cada bocado. Es una experiencia increíble, o sea, y es para mí a veces cuando he tenido oportunidad de hacerlo, me he cuestionado de por qué hasta ahora estoy haciendo esto, por qué hasta ahora estoy teniendo esta experiencia tan maravillosa, porque se los recomiendo al que pueda hacerlo, así sea una vez en la semana. Es muy bonito ejercicio. Eso por una parte del pensamiento que tenemos, ¿no? En cuanto a la respiración también es muy importante. El, el, ¿Cómo se dice? La velocidad con la que comemos. ¿Cuánto masticamos? Hay un experimento muy importante en una persona que estuvo en la guerra, estuvo un judío que estuvo encerrado. Era muy poco el alimento que tenía, ¿no? Entonces, él se encargaba de masticar al máximo cada bocado y fue el único que sobrevivió de su grupo gracias a esto. O sea, el masticar, el poder, es como el primer estómago, ¿no? Dicen que es el primer estómago. El masticar y poner todas estas enzimas en el alimento es muy, muy importante para aprovechar al máximo absorber esos nutrientes. Otra cosa es, por ejemplo, en Japón hay una costumbre o un dicho que dice comer hasta llenar el 80% del estómago, que se llama hara hachibu. Significa solo mantener ese 80%, no comer de más. Parar de comer cuando todavía tenemos hambre, cuando creemos que ya es suficiente lo que hemos comido. Puede que tengamos un poquito de hambre, pero si calculamos lo que sería justo comer, es muy buen ejercicio parar, tener esa voluntad de parar y llenar ese 20%
con tus pensamientos, con tu fuerza de voluntad, con tu energía de simplemente decidir llenar ese 20% con el respeto a tu propio cuerpo. Es un ejercicio también muy bonito para hacer y muy saludable. Es muy saludable no comer hasta saciarnos totalmente. De una forma invitas a ser consciente de lo que estamos ingiriendo, ¿no? Y no solo de cómo lo hacemos, sino también lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos haciendo, ¿no? De alguna manera, si tienes pensamientos positivos en ese momento o simplemente estás meditando, porque invita, ¿no? Un poco a la meditación a tener esa conexión con el alimento que estás ingiriendo en ese momento, ¿no? Y nada más. Tiene una influencia importante también, ¿verdad? El estado de ánimo y los pensamientos tienen una influencia importante a la hora de digerir, ¿no? Sí, totalmente. Incluso hay más elementos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que he comprado un alimento hecho en una tienda de comida rápida, elaborada, no sé con qué intenciones, de pronto la persona que lo elaboró está muy de afán o no le gusta su trabajo, o bueno, no sé qué, cuántas energías caben ahí en el proceso de la construcción del alimento, pero me ha llegado a caer mal algo que en la foto o cuando me lo comí pensaba que era saludable, pero por alguna razón me ha caído mal. Y creo que tiene que ver mucho con esas energías también. ¿Cómo se elabora el alimento? Por ejemplo, en la medicina ayurveda y en la India se considera muy importante usar mucho las manos para que la persona que lo haga con su amor, que es parte de los elementos, el elemento del fuego es el amor que le ponemos a los alimentos, está también incluido en esos platos, en esas recetas. Entonces, son bastantes elementos, ¿no? Y aparte me acabo de acordar otro elemento, el sol. Por ejemplo, lo ideal sería poder consumir estos alimentos bajo una luz de día o del sol, no tan encerrados. Sería lo ideal. Porque incluso por nuestras venas corren esos nutrientes que también se siguen alimentando del sol. Mónica, yo, por ejemplo, soy consciente de que cuando yo cocino, yo soy consciente de cada paso que hago mientras voy cocinando. Además, me gusta ponerle buena intención, cantar, no sé, cuando estás muy alegre también, hace que el plato sea como más sabroso, porque incluso cuando cocinas para los demás te lo dicen. Pero allá en el momento en el que no te encuentres bien, que tengas un mal día, incluso unos pensamientos que no van al acorde, o sea, yo no lo recomiendo a nadie que se coma ese plato que yo estoy cocinando, porque vamos, ni yo ni nadie. Pero, ¿cómo captamos rápidamente esa energía, verdad? Sí, Igual a que sí, cuando te lo haces tú o te cocinan para ti. También hay una mm, diferencia porque creo que cuando cocinan para mí es totalmente diferente. Pero cuando cocino yo siempre hay algo, ¿no? Como que me falta. ¿Por qué crees que pasa eso? sí, a mí me pasa también. Cuando cocina, por ejemplo, a mi esposo, no sé, a mí me sabe más rico, porque yo sé que lo está haciendo con mucho cariño, mucho detalle, mucho amor. Y bueno, cuando uno cocina para uno, creo que es un proceso. Es como cuestión de ser consciente también de la construcción de alimentos. Por ejemplo, hay días que aunque yo tenga mucho afán, no tenga mucho tiempo para cocinar, intento, por lo menos en esos 10 minutos de armar mi plato, ser lo más consciente posible o dar la intención. La intención gana muchísimo, nomás con la intención ya ganas muchísimo. Y, y así es cuestión como de ir en ese proceso de acostumbrarse también, porque todo es cuestión de costumbres. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, no me gusta mucho comer afuera por esa razón. Y además porque no encuentro muchas opciones así perfectas en esta sociedad. Bueno, depende de dónde vayas, pero voy un poco en contra de la comida chatarra. Entonces, no es solo chatarra por el contenido, sino cómo está elaborada esa comida, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Cuando sales afuera a comer, si no hay unos restaurantes específicos donde tú te puedas permitir comer, ¿no?
En base a lo que quieres, pues te es un poco complicado, ¿no? Y también una invitación a poder hacer en casa tu propia cocina, ¿no? En tu propia alimentación, en saber qué es lo que tú estás elaborando y lo que te gusta te facilita más. Pero a veces, oye, nos gustaría ir a lugares que podamos comer lo que nos apetezca, no solo carne, ¿no? Sí. No, yo creo que sí los hay, es que a veces como que nos cegamos un poco y vamos solo a los centros comerciales, por ejemplo, y hay más opciones, sí las hay, solo hay que buscarlas. Muy bien. Y Mónica, ¿es nuestra genética también, se halla información alimenticia? Claro, incluso hace poco escuchaba un médico hablar sobre los alimentos ancestrales. Resulta que nuestro cuerpo, en nuestros genes están grabados ese tipo de alimentos según las regiones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy en Centro y Suramérica, está muy ligado el maíz, por ejemplo. En Europa está un poco más ligado el trigo. En Asia está más ligado el arroz. Entonces, toda esa información está en nuestros genes. Entonces, nuestro cuerpo nos pide que lo alimentemos con ese tipo de alimentos según nuestros genes. Y nos es más beneficioso para cada uno. Por ejemplo, es posible que a los asiáticos les sea más beneficioso el arroz que el maíz o el trigo. Entonces, eso por un lado. Y segundo, en nuestra anatomía en general, no es solo instintivo, nuestra anatomía tiene un sistema diseñado para ciertos tipos de alimentos. Entonces, eso es lo más importante que en mi caso me ha hecho ser consciente de qué es lo que necesitamos como humanos, qué tipo de alimentos. Si tú me permites, tengo unas imágenes que me gustaría presentar con respecto a este tema. Son imágenes que yo he elaborado para conferencias que dicto de vez en cuando a grupos pequeños. Entonces, el aprender sobre esta anatomía me hizo cuestionarme mucho e investigar sobre personas que ya han investigado este tema y lo tienen muy claro. Eh, Cuestionarnos por qué somos la especie más enferma del planeta. El 80% de nuestra población tiene alguna enfermedad y esto no pasa en ninguna otra especie. Hay una razón, tal vez muchas razones, pero una de las que más influye sí es la alimentación. Entonces, si empezamos a analizar nuestro cuerpo, podemos empezar por la boca. La boca, nuestra boca, es una boca que es mucho más cercana a la boca de los monos. ¿Sí? No es una boca igual a la de los omnívoros o carnívoros, por ejemplo, de un oso, de un león, un tigre. No solo en los dientes, sino en la mandíbula, en el movimiento de la mandíbula. Nuestro movimiento de mandíbula puede llegar a hacer esto, moverse de un lado a otro. La de los carnívoros es solo de arriba hacia abajo, no tiene movimiento lateral. Si vemos en los omnívoros, tienen esos colmillos muy destacados para desgarrar carne, ¿verdad? Si ya vamos más, bajando más internamente, por ejemplo, en la lengua, en la cavidad bucal, están las glándulas salivares. En nuestro caso son más grandes. Está también las enzimas que están en la saliva. La enzima amilasa está en nuestra boca y es especial para disolver o absorber los almidones, es decir, los carbohidratos. Para nosotros es indispensable el consumo de carbohidratos. Nos moriríamos si no consumiéramos carbohidratos. ¿Qué pasa lo contrario, por ejemplo, con un omnívoro carnívoro? Por ejemplo, a nuestro perro. No está bien darle cantidades grandes de carbohidratos. No lo pueden digerir o se pueden hasta enfermar. Les damos, por ejemplo, mucho pan. No está bien darle mucho pan a un perro, por ejemplo. Y en nuestro caso, ¿qué nos hace pensar también? Nuestro cerebro
necesita bastante este almidón, esta glucosa, para vivir, para tener la energía de funcionar. Y es así que estas nuevas dietas que están de moda ahora, como las dietas paleolíticas o cetogénicas, donde se eliminan los carbohidratos, no son, no son funcionales a largo plazo. Solo se pueden hacer a corto plazo porque si no, no se enfermarían. Nuestro cuerpo necesita esos carbohidratos. Obviamente tiene que ser carbohidratos saludables, ¿no? No con harinas refinadas ni nada de esto. Bueno, seguimos, por ejemplo, otro elemento es la orina. Nuestra orina es alcalina porque nuestro cuerpo es ligeramente alcalino, necesita esa alcalinidad para sobrevivir y tener todas sus funciones en excelente estado. El riñón no segrega uricasa, que es parte de los elementos que se necesitan para disolver la grasa, para absorber y mantenerse saludable aún con grasa. Tenemos poco ácido clorhídrico a comparación con los carnívoros. Tenemos el movimiento de peristaltis, que es lo que se requiere para digerir la fibra. Nuestro cuerpo necesita bastante fibra y es una de las deficiencias más grandes del mundo en los humanos de hoy en día. Estamos deficientes más que todo de fibra. Bueno, aparte nuestro hígado produce colesterol. El colesterol que necesitamos ya lo produce nuestro hígado. No necesitamos extra y ese extra, cuando lo consumimos, se va y se convierte en muchas otras cosas. Nos afecta tener ese exceso de colesterol. En el caso de los omnívoros y carnívoros, metabolizan fácilmente las grandes cantidades de colesterol. Están diseñados para eso. Les es necesario el colesterol. Con los años, el humano primitivo sí producía su vitamina A y C, pero con la evolución dejó de producir la vitamina A y la C porque estaba incluida en su dieta, en su alimentación diaria. Entonces, el cuerpo ya dijo, no, el humano el humano está consumiéndolo, no necesitamos ya producir más. Es por esto que el humano actual necesita consumir bastantes alimentos que tengan estas vitaminas, no solo estas vitaminas, sino muchas vitaminas. Pero estas dos son las que no las produce, al igual que la vitamina D, por ejemplo, que es la que requerimos del sol. Y es muy importante, incluso hasta más importante de lo que pensamos, la vitamina D del sol. Los humanos somos seres del sol. Necesitamos esa energía no solo de la luz, sino de la energía que produce el sol. Energía beneficiosa. Si vamos más dentro, está el intestino. El largo del intestino nuestro y de los monos tiene más longitud que los carnívoros y omnívoros. ¿Pero por qué? Entonces, resulta que los monos y los humanos necesitan bastante tiempo para absorber todos los nutrientes que hay, sobre todo frutas y verduras, nueces, leguminosas. Puede estar todo este alimento en este tracto digestivo por mucho tiempo. Por ejemplo, hay partes que se absorben en el intestino delgado y otros nutrientes que se absorben en el intestino grueso. Entonces, es necesario todo este proceso para aprovechar al máximo todos esos nutrientes. Cuando comemos, por ejemplo, carne, está mucho tiempo en el intestino, ¿no? Cuando hablo de carne, me refiero a todas las proteínas animales, incluyendo pollo y pescado. Entonces, ya hay un sistema químico que no es fermentación, sino ya es putrefacción. Entonces, esas toxinas, al estar tanto tiempo en el intestino, se van a lugares donde no quisiéramos que fueran, porque no está nuestro cuerpo diseñado para ello como si está
diseñado así, el de los carnívoros y omnívoros. En el caso de estos animales, estas carnes salen más rápido de su sistema y tienen todos los órganos especiales para absorberlas y desechar las toxinas. Este tipo de toxinas son, por ejemplo, la cadaverina, la putrescina, la histamina y la tiramina. Y hay otros que no nombro acá, pero es ya un sistema, como te decía, de putrefacción. Y esto no es, pues como ven, los nombres no suenan muy bonitos, ¿verdad? Porque es como cuando dejamos una carne fuera de la nevera. Ese olor ya nos dice algo. Nos está dando una información que a veces no le hacemos caso porque somos humanos omnívoros por cultura, culturalmente omnívoros, pero no fisiológicamente no lo somos. Y es así como, por ejemplo, un niño puede tener más instinto que nosotros, puede tener más rechazo a ese tipo, por ejemplo, de ver una carne cruda o un animal muerto en el supermercado, puede tener ese rechazo que a nosotros nos puede dar risa, pero no es para reírse, es su instinto natural. Vemos también cómo son nuestras manos, ¿no? Para mí es muy importante analizar este aspecto también porque la naturaleza es muy sabia, ¿sí? Nos dio las herramientas a nosotros para tomar los alimentos, por ejemplo, de un árbol o de la tierra o abrir semillas. Por ejemplo, nosotros no tenemos garras, como si lo tienen podemos ver en nuestro gato, es diferente toda la estructura. Incluso nuestra psicología es diferente. Aún un cachorrito, si podemos ver un cachorrito bebé, los que podemos tener animalitos en el campo y verlos, el instinto de ellos desde muy pequeños es atrapar otros animalitos. Por instinto, aún incluso si sus padres no le han enseñado a cazar, ese es su instinto natural. En el caso de los humanos, los niños tienen el instinto de acariciar a los animales, no hacerles daño. Es nuestro instinto natural. También, pues a nivel visual, ¿no? Un niño prefiere más las frutas, lo colorido, de pronto alimentos donde no se vea mucho la forma del animal, de pronto, no en todos los niños, porque he visto en todos los casos, pero la mayoría de niños prefieren un alimento transformado, como vemos aquí, un nugget de pollo, a ver el pollo y comerse el pescuezo y la cabeza. No muchos niños se comen el pescuezo y la cabeza de un pollo que yo conozca. Pero todos tenemos como esa imagen, esas imágenes principales, ¿no? De los alimentos, en cuanto las vemos, pues tenemos ese impacto, ¿no? De alguna forma ya se queda en nuestro subconsciente. Y es posible que el adulto actual, bueno, vea al contrario, vea este pollo como algo delicioso. Pero bueno, es posible que algunos, en mi caso no, pero algunos sientan que no pueden dejar la carne porque les parece muy rico. Pero si analizamos bien, este sabor que se le da a la carne es creado por condimentos, verduras, sal. Es necesario agregarle algo para que sepa rico. La carne como tal en sí y cruda es muy difícil, incluso llega a matar personas si comemos la carne cruda no hablo del pescado, pero sí de los animales mamíferos y las aves. Escuché un caso incluso hace muy poco de un famoso restaurante donde pasó eso, ¿no? No se cocinó bien y murieron personas por culpa de eso. Hablábamos ahorita de estos, ¿no? Y es como, no solo las carnes hacen parte de esta alimentación actual del humano, sino de productos, de alimentos transformados, ¿no? Ya se alejan totalmente de lo que eran originalmente. Por ejemplo, los aceites vegetales. Por más que sea de girasol, de canola, el que sea, es un producto ultraprocesado. Le han quitado toda la fibra
y han dejado solo el aceite, que es, de verdad, es uno de los alimentos más, pues es controversial también, porque muchas personas consideran el aceite de coco y de oliva saludables, y lo respeto porque pues siguen los estudios, pero sigue siendo un alimento procesado, ¿no? No es tan natural para el humano. Podríamos usar, por ejemplo, el aceite de coco para la piel, ¿no? Yo lo uso todo el tiempo en la piel y es parte de lo que nos alimenta también, lo que nos ponemos en la piel. De pronto muchas personas pueden decir, no, pero es que el humano ha comido carne desde la época primitiva y la carne fue la que nos hizo evolucionar y agrandar nuestro cerebro. Y resulta que en las investigaciones se identificó un punto de partida y es el invento del fuego. ¿Sí? Sí, cuando se inventó el fuego, se descubrió el fuego, empezaron a poder cocinar carnes y al mismo tiempo cocinar más tubérculos y cereales, lo que hablábamos ahora de los carbohidratos. Esos carbohidratos, más no la carne, es lo que hizo evolucionar nuestro cerebro. Hay bastantes investigaciones, pero las investigaciones más serias y que no han sido pagadas por farmacéuticas ni industrias de alimentos son las que, con las que yo me guío y he identificado esta realidad, ¿no? Si alguien está interesado en investigar más en este aspecto de la anatomía, hay estos 4 médicos que lo describen bastante bien con libros y conferencias. Uno es en Estados Unidos, Milton Mills; en México, Eric Estrada; de Venezuela, el doctor Germán Alberti, que ya está cercano a los, no sé, casi 100 años. Es bastante conocido a nivel de Latinoamérica, incluso fue una guía muy importante para una amiga mía que pudo superar un cáncer. Y en España, Juan José Núñez tiene conferencias también muy buenas en internet, si a alguien le interesa. Con respecto a este estudio, olvidé decirles que hay estudios de las heces fecales de este humano primitivo y se identifica una gran cantidad de fibra. Es posible que consumieran no por gusto, sino por necesidad las carnes, porque hubo momentos donde no había suficiente alimento y tuvieron que acceder yo le digo, proteína reciclada, a consumir animales, pero mayormente esas heces tenían bastante fibra, bastantes nutrientes, y es como se identifica nuestra alimentación original y ancestral, si podemos decir. Para ti, Mónica, ¿ha sido o qué es lo que ha sido más difícil en el cambio alimenticio que tú has hecho? Bueno, creo que hay varios aspectos, pero el que más se destaca es el aspecto social, ¿no? Porque, como te decía, somos omnívoros por cultura, ¿no? Culturalmente. Entonces es en parte un choque cultural, por ejemplo, ya dejar de comer carnes o no dejar que cocinen con aceite en la casa. Es un poco complicado por ese lado porque eh, a veces, y en mi caso fue así, la familia es la primera que te puede llegar a juzgar o no entenderte bien. Y es cuestión como también de respeto. La lección más grande ha sido el respeto, no solo de otras personas hacia mí, sino al contrario, ¿no? El respetar las decisiones de todos y las creencias de todos, porque pues somos mundos distintos, ¿no? Y los niveles de conciencia son distintos y los momentos en los que llega esa conciencia a nosotros pueden ser diferentes, o los procesos también. En mi caso fue un proceso un poco rápido, entonces no me gusta, por ejemplo, sobre todo en el momento de alimentarnos, de estar en la mesa, hablar de esos temas, no me gusta. O sea, cada persona intento que sea libre de decidir. Y lo que te decía ahora también de salir a la calle y no encontrar opciones, inicialmente, ¿no? Porque ahora sí, ahora sí
las he encontrado o a veces llevo mi lonchera y no tengo ningún problema. Pero es un proceso, ¿no? Creo que cuando hacemos este tipo de cambios, sobre todo si no son paulatinos, si no son de un momento a otro, puede haber ese choque, ¿no? A nivel de sociedad y a nivel como que eso fue parte de lo que tienen un pensamiento similar a mí. Incluso he hecho bastantes amigos médicos, amigos y amigas médicos, que me, que me dan esa también fortaleza y esa confianza en saber que una de las razones por las que más mantengo esta alimentación, que es la longevidad y el poder vivir bien, se pueden cumplir, ¿no? Que no son como decir, como una visión, algo que parecía una ficción, no es una ficción, sí es posible. Y ver personas, por ejemplo, alrededor que han revertido enfermedades, ver estudios de médicos amigos, publican, por ejemplo, fotos o imágenes de arterias que estaban bloqueadas y luego han revertido y se han vuelto arterias saludables, es como maravilloso. Se ve que tenemos que aprender mucho de la naturaleza, ¿no? Y estamos Sí, constantemente pues aprendiendo de ella. Mónica, puede haber gente actualmente, porque gracias a esto que estás compartiendo con nosotros nos hace tomar conciencia de nuestra propia alimentación, nuestra forma de vida y de vivir, ¿no? Sobre todo para nuestra salud y bienestar. Hay gente que pueda estar de acuerdo contigo. Hay gente que para otras personas, que para ellos pueda ser una ventana que de repente se abre y quiera explorar y quiera descubrirse a sí mismo y experimentar de otra forma. Y realmente esto también para otras personas es un problema o motivo de conflicto, ¿no? Como bien decías tú antes, por ideologías diferentes en cuanto a la alimentación, incluso la posibilidad de haber separaciones, ¿no? En cuestiones de ideología. Yo quisiera, Mónica, que nos explicaras un poco qué significa eso de las zonas azules. sí, bueno, las zonas azules, perdón, son zonas o lugares del planeta donde las personas viven más y están más saludables. Entonces, estas zonas se identificaron con una investigación de National Geographic. Les voy a presentar unas diapositivas. El investigador se llama Dan Buettner. Él se dedicó a ir a varias de estas zonas del mundo para investigar por qué o qué elementos hacían que estas personas vivan más y mejor. Entonces, estos lugares son Loma Linda en Estados Unidos, donde hay una comunidad que es adventista. Los adventistas, la mayoría son vegetarianos, algunos son veganos. Está también Costa Rica, Nicoya, donde se consumen bastantes alimentos ancestrales y en su forma natural. Está Italia, en Italia está en Sardinia, he visto Glacia, pero en Sardinia también. Es más como la dieta lo considera mediterránea. Está también Icaria, Grecia. Y está Okinawa, Japón, donde también, sobre todo en Okinawa, he tenido la oportunidad de investigar y recibir también mucha información de personas, amigos que viven allí, médicos también. Me consideran que Japón, incluso Japón tiene bastante fama de tener longevidad y es también el conjunto, sobre todo en Japón, el conjunto de elementos, si hablamos de alimentación, de nutrientes que tienen tan importantes porque consumen también bastantes algas y hongos, el conjunto tan maravilloso que tienen ellos. Un En poco el también caso, en la tradición de Japón, es su tradición gastronómica, ¿no? Por eso mismo. sí, totalmente, todavía se conservan muchos alimentos, lo que dices, tradicionales y ancestrales. Y a pesar de que en este momento ha llegado muchas cadenas de comidas extranjeras, mantienen bastante, o sea, son muy orgullosos de estos alimentos ancestrales y típicos de Japón, ¿no? Y hablando de la investigación como tal, se identificaron
varios aspectos que no solo es la alimentación, ¿no? La alimentación de la comida, ¿no? La alimentación del sol. Entonces son lugares que están cercanos al mar, todos estos, cercanos al mar, llega bastante sol, buena vitamina D, energía. La alimentación de la que hablábamos ahora, la mayoría de estas zonas tienen menos consumo de proteínas animales y más consumo de frutas, verduras y, como te hablaba, de nutrientes específicos. Por ejemplo, en la alimentación mediterránea, que es más cercana a ti, Sara, es, por ejemplo, el vino, las aceitunas, todos estos, cada uno de ellos es muy importante en la construcción de este sistema alimenticio, ¿no? La actividad física. La mayoría de estos sitios, aún las personas mayores, siguen activas, ya sea cultivando o, o usan bicicleta, caminan, tienen todavía bastante movilidad y gusto por ello, ¿no? Incluso el trabajo del día a día. También está el aspecto de la comunidad, cómo son grupos que se relacionan, personas que se relacionan con grupos y mantienen una comunicación constante con sus vecinos y su familia. Incluso algunos también se refieren como a la religión, ¿no? Grupos ya sea religiosos o de ayuda a la comunidad. Por ejemplo, en Japón existen grupos de voluntarios, eso sí es en todas las partes de Japón. Son muy importantes esos grupos de trabajos voluntarios de todo tipo. Entonces, las personas una vez que se jubilan de sus trabajos, no se van a la casa a ver televisión y ya. No, son personas muy activas que se dedican ya sea a sus hobbies o ayuda a la comunidad. Y en el caso de Japón, hay un elemento muy importante que es el ikigai, una palabra que se llama ikigai, un concepto. Tal vez algunos lo conozcan, se refiere al propósito de la vida o la razón para levantarse todos los días, la razón para vivir. Esa razón no tiene que ser como una meta gigante, sino simplemente pequeñas razones que tenemos en el día a día. Por ejemplo, levantarse por la familia, levantarse a hacer un hobby que te gusta mucho, o levantarse porque sabes que tienes un trabajo, una responsabilidad y eso te hace feliz. Es un propósito que te hace feliz en la vida. Como un sentimiento, ¿no? Sí, un sentimiento. Hay dos libros muy buenos, hay incluso más libros además de estos, pero estos dos me parecen muy buenos. El de la izquierda es justamente de un español, que se llama Héctor García. He tenido oportunidad de hablar con él en algunas ocasiones, hace unos años. Él es un gran investigador de muchos temas y este en especial fue muy bueno porque él y su compañero Frances Miral se fueron a la zona de Okinawa donde las personas son más longevas, que no es todo Okinawa, es un pueblito que hay en Okinawa que se llama Ogimi, y compartieron con estas personas y vivieron como ellos. Entonces, está diseñado muy bien, está muy bien escrito porque tiene todas las claves para estos secretos de la vida de Japón. Y además que sí, ellos son escritores, muy buenos escritores. Y el de la derecha es de un japonés que se llama Ken Mogi, es un destacado pensador japonés, ya visto desde un japonés, ¿no? Entonces pone ejemplos muy claros de la vida de Japón, por ejemplo, de un chef de sushi. El chef de sushi, su vida entera está dedicada a eso y le pone todo el amor en la construcción de su sushi, la técnica y está feliz haciendo su trabajo. Es un ejemplo, ¿no? Pero ya más desde el Japón tradicional, ¿no? Y básicamente el Ikigai es un conjunto, ¿no? De elementos. Se necesita ese conjunto para que realmente podamos considerarlo como un Ikigai. De este tema se puede hablar bastante, pero básicamente es el conjunto de lo que amas, para lo que eres bueno, lo que necesita el mundo y que además
te pueden pagar algo por ello, ¿no? O puedes sobrevivir con lo que te paguen por ello. Si falta alguno de estos conjuntos, de alguno de estos elementos, no está un poco cojo ese Ikigai, ¿no? Entonces es muy bonito analizar este sistema porque puede ayudarnos mucho, sobre todo en momentos de la vida donde sentimos que necesitamos ubicarnos en nuestro propósito de la vida, sentimos que no somos felices en algún aspecto de la vida. Poder analizar estos aspectos, ¿no? Estos elementos nos puede ayudar bastante a identificar qué queremos hacer. Incluso a mí misma hace unos 2 años fue muy útil esta información para mí misma y me ayudó bastante a saber qué era lo que realmente quería, ¿no? En mi vida. Con toda esta toma de conciencia a la que nos estás invitando, quería preguntarte si la alimentación también para los niños requiere de una buena atención y visión, sobre todo holística, ¿no? Ante lo que ellos ingieren para su salud también. Claro, sí, es totalmente, o sea, tanto para esta alimentación o la alimentación consciente es para todos, tanto para los adultos como para los niños. Y en mi caso personal, últimamente me ha, me ha causado como que es parte de mi Ikigai, del que estábamos hablando, es lograr que nuestros niños coman mejor, porque me causa terror a veces salir a la calle y ver cómo se están alimentando los niños, ¿no? Entonces es como incluso analizar las opciones que hay para ellos cuando salen. No hay opciones, por lo menos en mi país hay muy pocas opciones saludables cuando vas incluso a un sitio que es solo para juegos. Hay solo paquetes, gaseosas, dulces, y no hay otras opciones. De pronto en Estados Unidos, de pronto a veces veo que hay frutas, pero por lo menos en mi país hay muy pocas opciones. Por lo menos lograr que tuvieran las dos ya sería un avance. Lo ideal sería que no existieran la comida chatarra, pero eh, parte de la culpa la tienen los gobiernos, y el comercio, la publicidad y bueno, podría nombrar hasta las farmacéuticas porque todo es un sistema, ¿no? Todo está ligado, ¿no? Todo es un ciclo que no nos permite llegar a ese nivel de lo que queremos ideal, pero para llegar de todas maneras a los niños hay que llegar primero a los padres, eso es indiscutible, porque por más que el niño tenga un instinto, unas preferencias, si los padres no dan esas opciones a los niños, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, sé que en estos momentos del mundo hay muchas mamás que intentan ser lo más conscientes y lo más congruentes posibles, pero me he dado cuenta que hace falta información de lo que creemos que es saludable, ¿sí? Creemos que los lácteos son saludables y esto es controversial, pero si vas a la ciencia, a estudios que no han sido pagados por la industria de los lácteos, te vas a dar cuenta que no es tan cierto, ¿no? Entonces, primero es la educación y es parte de lo que me ha enseñado lo que nombraste al inicio, los estudios de Bien Plantado de Colombia. Ellos están educando a bastantes personas a nivel de hispanohablantes, porque es el primer paso, ¿no? La educación que no viene de la televisión, de lo que nos han enseñado por años nuestros abuelos, que han muerto de enfermedades cardíacas y cáncer, que no nos podemos fiar de eso. Definitivamente no nos podemos fiar de personas que ya han estado enfermas, ¿no? Mejor ir a la ciencia. Y lo que dices de la visión holística, totalmente, más en este momento instante, con el miedo y el estrés de la pandemia. Entonces, es algo que hasta ahorita se está analizando, lo están analizando los psicólogos y los médicos, porque no sabemos qué consecuencias grandes van a tener en el futuro. A corto plazo vemos, yo lo veo en mis hijos, están en un campo abierto con
no hay nadie cerca y ellos no se quieren quitar el tapabocas por miedo o porque ya se acostumbraron a ello o porque sea que sea lo que les digas, ellos prefieren tener ese seguro, se sienten seguros con un tapabocas. Entonces, es a muchos niveles, ¿no? El encierro, también la depresión de los encierros que hubo. Son muchos aspectos que influyen en lo que llamamos alimentación, que la alimentación no es solo de la comida, ¿no? Y es también lo que ven, por ejemplo, ahora con las pantallas. Todas esas imágenes que llegan a ellos tienen alcances increíbles, sobre todo en niños muy pequeños, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, hasta los 4 años. Es un momento muy importante donde de verdad debemos controlar tanto el tiempo como la información que les llega a los niños de muchas partes. Presentar unas cuantas diapositivas sobre el tema de los miedos, porque no es solo cómo nos sentimos, sino a nivel químico, qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos miedo o estrés. No solo en los niños, ¿no? Pero principalmente hay que tener cuidado desde niños. Presentarles los aspectos que influyen en nuestra salud y nuestro bienestar. No es solo los alimentos, la alimentación, sino las emociones, el ejercicio, la herencia y el ambiente. Si hablamos de las emociones, es bueno ver cómo influyen químicamente en nuestro cuerpo, fisiológicamente en nuestro cuerpo. Es normal que cuando sintamos miedo o nervios, sintamos algo en nuestro estómago, ¿no? Como que lo primero que sentimos es algo en el estómago. Con el miedo, por ejemplo, y el estrés o la depresión, nuestro cuerpo segrega cortisol. Esto altera el sistema inmune. Esta alteración genera un estado proinflamatorio constante, que no es nada positivo para nuestro cuerpo. También libera citoquinas, lo que genera una reacción emocional permanente, o sensación como de estar todo el tiempo en alerta, ¿no? Y este pensamiento a veces no nos deja razonar ni pensar como en nuestra vida misma, ¿no? Como en lo que es realmente importante. También este miedo genera un ambiente ácido y es lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando sentimos, a veces nos puede llevar a ir al baño inmediatamente si sentimos mucho miedo o nervios, porque este ambiente ácido altera el metabolismo y el ambiente de todo el cuerpo, ¿no? Nuestro ambiente del cuerpo, que debería ser ligeramente alcalino, se vuelve ácido y nos pone en un estado de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer si a veces es inevitable sentir ese miedo, esa depresión? Sentimos que no lo podemos manejar. Es importante enseñar a nuestros niños también estas herramientas. Pues, por ejemplo, aceptar una situación, el hecho de meditar, o hay personas que prefieren rezar, orar, respirar, aprender a respirar, ya sea con la respiración más sencilla del mundo, que sea intuitiva, poder respirar profundamente, soltar el aire y concentrarnos en esa respiración ayuda bastante. Hacer ejercicio o moverse o salir a la calle y dar una caminata nos ayuda. Pensar en el presente, en vivir el presente, reconocer ese presente. Sentir gratitud a muchos aspectos de nuestra vida, así sean los más sencillos. El hecho de levantarse con vida ya es una razón para sentir gratitud. El mantenerse con una buena actitud, ¿no? No reprimido, triste, sino tratar de tomar las cosas con amabilidad o incluso con humor. Y conozco personas en mi familia que por más que sea la situación más difícil o preocupante, le saca un chiste a la situación o trata de mantener ese humor, ¿no?
Y está conectado mucho con sociabilizar, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, personas que son dadas a la depresión o tienen momentos de depresión, está demostrado también que no es bueno quedarnos solos en esta depresión, estar encerrados viviendo esta depresión. Es muy importante forzarnos a estar con alguien más, personas que nos aporten algo y sociabilizar, abrirse y hablar de eso que nos está pasando es muy importante. Hablar es terapéutico. Como les decía, ese ambiente ácido que se produce sin nosotros querer, porque a veces, por más que queramos, a veces nos atrapa el miedo, la depresión, la tristeza. Ese ambiente, debemos ser conscientes que es también un ambiente propicio para virus y bacterias. No es bueno tener un ambiente ácido en el cuerpo. ¿Cómo podemos contrarrestarlo también, además de esos ejercicios que nombramos ahora? Con la alimentación adecuada, una alimentación alcalina. Entonces, por ejemplo, muchos alimentos crudos ayudan bastante. Incluso se dice que el humano debía consumir la mayor cantidad de alimentos crudos posibles. Es decir, que se prefieren las ensaladas a nosotros los llamamos sudados o como verduras cocinadas. Entonces, en el caso de los niños, es sería ideal aportarles ese tipo de costumbres desde pequeños, ¿no? El poder centrarse, el poder tener herramientas como la meditación, que en estos momentos está muy de moda, podemos hacer yoga, el solo hecho de salir a caminar y no quedarse todo el día en un celular es importante, ¿no? Y hacerlos conscientes, ¿no? De la alimentación en todo sentido de lo que hablábamos antes, ¿no? Que no es solo comer por comer, sino que hay muchos aspectos alrededor de eso. Por ejemplo, si se tiene la oportunidad de llevarlos a sembrar, cultivar algo, sería perfecto, porque esa es la conexión que necesitamos. Y hemos perdido, ¿no? Es intrínseca a nosotros, pero la hemos perdido en muchos casos, no tenemos esa conexión con la tierra. Mónica, comentabas de que estás elaborando un libro de nutrición. Sí, justamente porque me gusta mucho el profundizar en las formas de comunicar. Entonces, a pesar de que hay bastantes libros, muy buenos libros ya acerca de nutrición, me parece que eh, hace falta herramientas más visuales eh, que conecten más con los niños y los jóvenes. Asimismo, el libro obviamente debe ser guiado por un adulto, pero la parte gráfica para mí es muy importante. Entonces, siento que ese es parte de mi Ikigai, el, el querer aportar para que cambie un poco la sociedad y sea más consciente de la alimentación y de consumir menos alimentos procesados, por ejemplo. ¿Interesadas en seguirte en tus redes sociales? Sí, claro. Pueden seguirme si quieren por Instagram. Tengo una cuenta que se llama Alimentos para Vivir Bien. Entonces ahí publico a veces recetas, también alimentos específicos que consumo a ciertas horas del día o que se recomiendan, por ejemplo, el agua. ¿Cómo sería ideal consumir el agua? ¿O en qué momentos? También frases de pensadores que a lo largo de la historia se han acercado a esta alimentación, porque este tipo de alimentación que excluye las carnes y los alimentos procesados no es una moda actual de esta última década, no. Es algo que ha estado en nuestra sociedad por mucho tiempo, solo que por los medios de comunicación tal vez no se han expandido, ¿verdad? Incluso me gustaría compartir imágenes de algunos de los pensadores, aunque son más de 100, pero escogí unos pocos para que tengan una idea de qué tipo de personas se han acercado a esta alimentación. No me refiero a
vegetarianos, veganos, o sea, con títulos. A mí no me gustan los títulos. Lo diríamos más como personas que han tenido una alimentación más consciente, ¿no? Y es interesante ver que muchos de ellos son filósofos. Entonces se acercaron la mayoría de ellos por un tema más moral y de ética, y que al tiempo lo promocionaban como alimentación de la longevidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Buda, tenemos a Jesús, luego está Hipócrates, este es Platón, luego Sócrates, Leonardo da Vinci, Pitágoras, Newton, Darwin. Me parece excelente la vida de él, porque es todo alrededor de la naturaleza, ¿no? Su conexión con la naturaleza. Nietzsche, Einstein y Mahatma Gandhi, que la mayoría sabemos que él tiene esta conexión, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa este tema, encontramos frases célebres de ellos, muy, muy interesantes, sobre su concepto de la alimentación, ¿no? Y también el trato hacia los animales, ¿no? Porque como te digo, la mayoría eran guiados más que todo por una moral. Y son muy bonitas las frases que ellos tienen. Y tienen mucho sentido, o sea, hacen mucho sentido cuando las leemos. También hay preguntas que surgen cuando queremos hacer cambios. Por ejemplo, la más común es de dónde podemos sacar la proteína, porque nos han enseñado que proteína está solo en la carne, ¿sí? Carne, pollo y pescado. Bueno, resulta que la proteína es simplemente el conjunto de aminoácidos, ¿no? La proteína son aminoácidos. Entonces, el ejemplo más claro es ver a los animales más fuertes del planeta, y todos ellos son construidos a base de plantas. Es decir, que esta alimentación se puede considerar simplemente alimentación a base de plantas, sin etiquetas de vegetariano, vegano. Además que el vegano es más ético, ¿no? A veces se habla de dieta vegana y eso no existe, porque el vegano tiene una base ética, ¿no? Más que una dieta, es para toda la vida, ¿sí? Y dieta vegetariana tampoco, porque pues es más como un concepto de comer a base de plantas, ¿no? Comer de la tierra, lo que sale de la tierra. Y bueno, en mi Instagram, como te decía, pueden aparecer también, pueden encontrar este tipo de frases de algunos pensadores, médicos, científicos, incluso ahora en nuestra época salen a relucir más los cantantes y los actores. De salud, de bienestar, de felicidad, de la atención a las emociones, de cómo nutrirnos, no solo a un nivel de supervivencia, sino también un poco álmico, ¿no? De tomar conciencia de nuestro bienestar en ese sentido, y no desechando nada, sino englobando todas las partes como una unidad. Así que ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Expansivo, de que nos hayas abierto esta ventanita para seguir explorándonos y descubriéndonos en nosotros mismos, y, ¿por qué no?, apreciar un poco más la conexión que tenemos con la naturaleza. Ha sido un enorme placer. Esperamos tenerte aquí muy pronto con ese próximo libro de nutrición. Y gracias por hacernos conscientes con una mejor alimentación para vivir bien. Muchas gracias, ¿no? El gusto es mío y espero que a muchas personas les haga sentido esta conversación. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer, con mucho gusto los responderé por medio de Instagram. Gracias, Mónica. Gracias a todos. ¿Okay? Mucho gusto.